Entonces, Mateo 7, versículos 24 a 29. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor, leamos con fe. Esta es palabra de Dios, alimento para nuestros corazones. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Les invito a que oremos una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias Dios, porque podemos ser confrontados con este texto proferido por tu Hijo Jesús, Señor. Nosotros rogamos que sea lo suficientemente penetrante y poderoso, Señor, como es tu palabra, para que nos lleve a reflexionar y a pensar de qué manera estamos edificando nuestra vida, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, fructifique esta palabra en nuestros corazones, Señor. Y que nosotros podamos vivir en conformidad con tu palabra, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que tenemos aquí es una parábola. Las parábolas hicieron parte del ministerio de Jesús. Él las usó con mucha frecuencia. Y el propósito de la parábola era usar una realidad común, algo cotidiano, algún suceso de la vida normal, compararla con una verdad espiritual. Entonces, básicamente, el propósito de una parábola es tomar una realidad común, algo que nos podría suceder en el día a día, y apuntar con esa narrativa a una verdad, a una enseñanza espiritual. Parábola literalmente significa colocar al lado, o sea, hacer algo comparable, analógico, similar. Entonces, como ya les dije, es una analogía entre una realidad común y una verdad espiritual. Y el propósito de la parábola es, usando esa realidad común, ese suceso de lo cotidiano, apuntar para una realidad espiritual. Ahora tenemos que ver en qué contexto, en qué momento de la narrativa de Mateo se encuentra esta parábola de los dos cimientos. Y esta parábola está al final del Sermón del Monte, que comienza en Mateo 5, y fíjense, va a terminar en Mateo 7. Este es el sermón de Jesús más extenso registrado en los evangelios. Y esta parábola termina la última sección del Sermón del Monte. Y esa última sección está marcada por contrastes, comenzando por la puerta ancha y la puerta estrecha, buenos frutos y malos frutos, la diferencia real y objetiva que Jesús hará al final de todo entre aquellos que se dicen ser sus discípulos y aquellos que de hecho son sus discípulos. Y finalmente esta sección termina con la parábola de los dos cimientos. Y aquí hay un contraste también, el contraste entre el sabio y el necio, entre la sabiduría y la necedad, entre la prudencia y la insensatez. De modo más práctico, entre el que escucha las palabras de Jesús y las pone por obra, y el que las escucha y no las pone por obra. Fíjense que ambos son identificados como personas que escuchan las palabras de Jesús. Ambos están expuestos al evangelio. Por así decirlo, ambos van a la iglesia, ambos están siguiendo a Jesús. Ninguno de ellos es ajeno a las palabras de Jesús. Pero cada uno tiene una actitud muy diferente delante de las palabras de Jesús. Y la diferencia entre esas dos actitudes delante de las palabras de Jesús va a ser crítica. Una casa va a permanecer en pie y otra se va a caer. Y el propósito entonces de esta parábola como remate final a todo el Sermón del Monte es que Jesús quiere asegurar una respuesta adecuada a todo lo que acaba de decir, a toda la instrucción que acaba de dar. El Señor coloca a su audiencia y a nosotros delante de dos opciones: obedecer
o desobedecer. No hay puntos medios aquí. No hay neutralidad. No podemos quedarnos indiferentes. O obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo o no obedecemos. Tenemos que tomar una decisión. Y entonces esas dos actitudes, como ya les dije, son comparadas a dos constructores que edifican cada uno una casa. Uno que oye las palabras y obedece, y otro que oye las palabras de Jesús y no las obedece. Entonces tenemos una diferencia entre oír solamente y oír y hacer. El primero es necio y el segundo es sabio. Lo primero a lo que les quiero llamar la atención es que ambos son constructores, tanto el necio como el sabio. El contraste no es entre uno que edifica y otro que no hace nada. Por ejemplo, como lo vemos en Proverbios. En Proverbios también vemos el contraste entre el necio y el sabio. El necio es alguien perezoso que ni aún es capaz de llevar la comida a su plato, se queda de brazos cruzados y su pobreza vendrá como caminante. Proverbios dice eso. Mientras que el sabio es alguien diligente, trabajador y esforzado. Ese no es el contraste aquí. El contraste, de hecho, los dos están trabajando, y este es un detalle al que debemos prestar atención. Ambos están construyendo, ambos están trabajando, ambos están realizando un esfuerzo para levantar una edificación. El insensato de la parábola no es alguien perezoso, incompetente, no es un inmoral e indecente que va por la vida desperdiciando los recursos que tiene. No, es alguien que también construye. Alguien al que podríamos admirar porque está levantando una linda casa, está construyendo una aparente familia maravillosa, tiene un ministerio con frutos, pero está construyendo sobre fundamento arenoso. Fíjense que el insensato luce más normal de lo que pensamos. Podríamos ser nosotros los insensatos, construyendo, edificando, realizando esfuerzos y aún hacer ser considerados como necios. Entonces no es necio apenas el que no hace nada o el perezoso. También es necio el que construye y trabaja, pero lo hace sobre cualquier fundamento. Podemos ser personas diligentes y trabajadoras, pero si el fundamento es arenoso, somos necios. La diferencia entre uno y otro no es su diligencia, no es su trabajo, no es su esfuerzo, sino lo que colocan debajo de todo lo que están construyendo. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. No es que uno es allá vagabundo y el otro es alguien esforzado. No, los dos están construyendo, pero lo que colocan en el fondo de todo es la gran diferencia. Entonces, hasta este punto, los dos constructores comparten las mismas condiciones. Ambos escuchan las palabras de Jesús, ambos están expuestos al Evangelio, ambos construyen y parecen hacerlo en el mismo lugar. Tienen más en común de lo que podríamos pensar. Yo creo que cualquier observador pasaría enfrente de las casas y no vería diferencias sustanciales entre ellas. Las vería de pie, levantadas, bonitas, buenas terminaciones, pero la diferencia radical y más básica entre ellas va a aparecer y va a aparecer esa diferencia cuando las pruebas vengan. Y esa distinción marcará la diferencia entre tener una casa en pie o una casa arruinada. Fíjense que la diferencia está en lo que colocan debajo de todo, como ya les dije. Y esta diferencia tiene que ver con lo que hacen con las palabras de Jesús. Esa es la analogía, la parábola que el Señor está contando. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé, lo parabolaré, por así decirlo, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por otro lado, versículo 26, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, fíjense, la diferencia no radica en si uno escucha las palabras de Jesús y el otro no. Ambos están escuchando. La diferencia está en si obedecen o no las palabras escuchadas de Jesús. Y aquello que revela lo que realmente hacemos con las palabras de Jesús, como ya les dije, son las pruebas. Ellas van a mostrar cuál es de hecho el fundamento que sustenta nuestra vida. Y fíjense que las pruebas no son probabilidades, no son posibilidades en la vida, son certezas en la vida de todos y del cristiano también.
La parábola dice, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron la casa. Eso nos va a suceder, esto no es una probabilidad. Las tormentas, las pruebas, los sufrimientos van a venir. Y ellas van a revelar y van a descubrir cuál es el fundamento sobre el cual construiste tu vida. Entonces nosotros podemos decir que amamos a Dios, que nuestras vidas pertenecen a Él, que Él es nuestro fundamento, pero en realidad nuestra confianza y esperanza y lealtad están en otra cosa. Tal vez están en el salario a fin de mes. Tal vez están en la familia que están conformando, en la realización profesional, en la jubilación, en la casa que te estás construyendo en el campo. Allá estás apostando todo de esa casa, de esa jubilación, de esa familia, de ese cónyuge. Estás esperando un fundamento y un sustento que es perecible cuando las pruebas lleguen. Las pruebas van a mostrar de qué está hecho el fundamento sobre el cual construiste. Y aquí la primera aplicación a la que les quiero llamar la atención es la siguiente. El escuchar el evangelio, venir a la iglesia, prestar atención a la predicación, confesar a Cristo como Señor, todas ellas son buenas actividades, necesarias, vitales para nuestro crecimiento en la fe, pero ninguna de ellas sustituye la obediencia con la que debemos asumir las palabras de Jesús. Hacer todo eso, venir a la iglesia, escuchar sermones, no es equivalente a edificar sobre la roca. Oír no es lo mismo que obedecer. Venir a la iglesia no es lo mismo que obedecer a las palabras de Jesús. Necesitamos oír la palabra de Dios y comprometernos a obedecerla. Eso es sabiduría. Eso es cavar más hondo hasta encontrar fundamento y construir sobre la roca. ¿Será más costoso? Definitivamente. ¿Tomará más tiempo? Claro que sí. ¿Será más agotador? Claro. Pero al final de todo, la vida que está siendo edificada permanecerá a pesar de las pruebas. Y justamente porque es más dispendioso construir sobre fundamento sólido, resulta más fácil construir sobre arena. Y eso es lo segundo a lo que les quiero llamar la atención. Es más fácil construir sobre arena. Requiere menos trabajo, menos reflexión, menos disciplina. La necedad está marcada por la falta de reflexión y desobediencia a la palabra de Dios. Fíjense, el necio de la parábola no cava más hondo, como sí lo hizo el prudente, y esa es una información que nos da Lucas. Él dice que el necio no cavó más hondo, como sí lo hizo el prudente. Y no lo hace porque no obedece a la palabra de Dios, la misma que nos instruye a tener cuidado con nuestra manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Fíjense el contraste. Cuidado con su manera de vivir. El necio no cuida su manera de vivir, él no reflexiona. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, necios. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor, sean sabios. Entonces fíjense, el necio no cuida su manera de vivir, vive insensatamente. El necio no se pregunta cuáles serán las consecuencias de construir en ese terreno, con esas condiciones. No se pregunta si ese río que se ve tan bonito y refrescante en verano no va a crecer en invierno y se va a llevar la casa. Él no hace esas preguntas. Él simplemente comienza a construir, va construyendo sobre cualquier fundamento sin considerar cómo va a terminar su edificación. Él es precipitado y superficial, alguien llevado a sus ideas. Imagina que no habrá problema en edificar de esa manera. Mis hermanos, como cristianos, no podemos ser llevados al son de nuestro corazón. Esa frase no es para nada cristiana ni bíblica. Si en algún momento la han escuchado con esa justificación, sigue tu corazón. Necesitamos hacer preguntas, responderlas con la Escritura y obedecerla. Eso es sabiduría. Por eso meditamos constantemente en la palabra. Por eso volvemos domingo tras domingo aquí, porque necesitamos escuchar la palabra y sobre todo necesitamos gracia para obedecerla. Entonces necesitamos cuidar cómo vivimos, necesitamos reflexionar, ponderar, considerar cuáles serán las consecuencias de edificar como estamos edificando. Y yo les hago algunas preguntas que ya se las hice en algún momento, porque estas son preguntas propias de un sabio. ¿Cuáles serán las consecuencias de estos hábitos que estoy manteniendo?
¿Cuáles serán las consecuencias de trabajar de esta manera desenfrenada? ¿Qué impacto tendrá sobre tu familia esa forma en que estás tratando el culto doméstico, la educación espiritual de tus hijos? ¿Cómo va a terminar esa displicencia para con la palabra de Dios? ¿A dónde te llevará esa falta de disciplina espiritual? ¿Dónde acabará la falta de compromiso para con la iglesia? ¿Qué sucederá con el don o el llamado que Dios te dio y que estás tratando de cualquier manera? ¿Qué pasará contigo si continúas postergando tu compromiso con el Señor? El necio va por la vida sin reflexión, precipitado y superficial. Vive sin ponderar, va construyendo sin preguntar. Y lo más grave de todo, el problema fundamental del necio es que él inclusive hasta podría reflexionar, hacer preguntas y escuchar las respuestas correctas, es decir, las palabras de Jesús, pero él no las pone por obra, él no las obedece. Él puede estar expuesto al evangelio, él puede escuchar esto, pero él sigue a sus ideas. Está construyendo sobre arena y grande será su ruina. Es muy fácil construir sobre arena, porque es muy fácil tomar las cosas buenas de la vida y usarlas como fundamento sobre el cual construimos toda nuestra vida. Una familia, un cónyuge, tus hijos, estabilidad económica, reputación, realización profesional. ¿Por qué no? Esas son cosas buenas. Podrías usarlas como fundamento, pero lo que estás haciendo es que estás tomando esas cosas que son finitas, limitadas, perecibles, como el fundamento, como el eje organizador de tu mundo, cuando en ese lugar debería haber algo sólido, consistente y eterno. Estamos colocando arena en vez de roca, estamos colocando cosas que no fueron diseñadas ni creadas para soportar semejante peso. Estamos esperando de personas, situaciones y condiciones una seguridad, un consuelo y una esperanza que no nos pueden dar, que solo Dios nos puede dar. Y lo que sucederá es que te vas a frustrar y vas a sufrir. Si estás esperando eso de personas, les pondrás una carga muy pesada. Los vas a sofocar, los vas a presionar para que te provean lo que solo Dios puede proveer. Entonces, cuando las pruebas vengan y esos fundamentos que hemos colocado ahí debajo de todo nos falten y nos fallen, seremos incapaces de abrazar la vida con alegría, porque ahí está nuestra alegría, ahí está nuestro sustento, ahí está nuestra paz, ahí está nuestra esperanza. Y esos son vapor, como leímos alguna vez en Eclesiastés. Se va, desaparece, es efímero. Vamos a estar bajo riesgo de mucho y más sufrimiento, y esas cosas van a fallar. Necesitamos construir para permanecer. El sabio, por otra parte, desea tener conocimiento verdadero. Sabe que necesita más que sus opiniones y proyecciones para edificar. No se conforma con superficialidades o las opiniones ahora, por ejemplo, de influencers, ¿no? Que aparecen por ahí, te dan un montón de recetas para la vida, para el éxito, y tú las vas siguiendo sin ponderar, sin reflexionar. Sigues a los mentes de tiburón que te dicen que hay que pasar horas y horas y horas extras trabajando. Eso va a terminar muy mal, mi hermano. Podrás construir una casa preciosa, enorme, gigante. Podrás le dar todo a tu familia, pero te estás omitiendo de tu familia. Va a terminar mal. Estás construyendo sobre arena. El necio cava más hondo hasta encontrar fundamento sólido. Hace preguntas, reflexiona y responde con la palabra confiable de aquel que puede sustentarnos y preservarnos aún en medio de las pruebas y adversidades que podamos enfrentar. En ese propósito, entonces, el sabio va a buscar comprender las palabras de su Señor para ponerlas por obra. Va a lidiar con la Escritura. Va a tener que dedicarse y volcarse a la Escritura. Va a pedir gracia al Señor para amar y obedecer su palabra. No es fácil. Va a buscar conformarse a todo el consejo de Dios, no solamente a lo más atractivo y práctico, también a lo difícil y costoso.
Y esa actitud puede implicar en construir más lento, hacerlo con más disciplina, a paso lento pero firme y seguro. Va a implicar en mayor esfuerzo, emprender con mayor preparación, buscar con diligencia e interés la dirección de aquel que sabe cómo es que la vida funciona. Él quiere las palabras de su Señor y las quiere poner por obra porque Él ama al Señor. Y probablemente al comparar los progresos de las dos edificaciones, podremos ver al necio ya terminando su casa, tal vez pintando las paredes, colocando las ampolletas, mientras que el sabio sigue cavando más profundo. Y el sabio está cavando profundo. Uy, este tipo ya terminó y yo aquí todavía estoy cavando profundo. Y por ahí podemos distraernos, envidiar el progreso de otro, la buena vida que nos muestran en redes sociales. Podemos inclusive imitar sus procedimientos y sería necio hacerlo. El sabio continúa dependiendo del Señor. Voy lento, pero sé que al final de todo la casa permanecerá firme. Hay una canción de un cantautor colombiano llamado Santiago Benavides. Ya Iván alguna vez nos sugirió una música de él. Es muy bueno. Y yo creo que hay una canción que él canta que se llama La casa de mis sueños. Y yo creo que hace las preguntas que un sabio debería hacer cuando está edificando una casa, una vida. Les voy a leer algunos extractos. Dice: la casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños yo ya no la quiero. La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados, alcoba por cada hijo para que tengan su espacio. ¿Y qué haré cuando un día quiera charlar con ellos un rato y encuentre que todos andan encerrados en sus cuartos? Prefiero mi apartamento, 50 metros cuadrados, sus 2 alcobas pequeños y su único baño. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo. La casa de mis sueños será la que Dios quiera. Estas son preguntas que nosotros debemos hacer a la hora de edificar. No puedes ir por la vida sin reflexionar ni ponderar. Entonces, si el necio no reflexiona ni obedece la palabra de Dios, el sabio reflexiona y obedece la palabra de Dios. No ahorra esfuerzos, insiste en la obediencia, persiste en la piedad, persevera en confiar en las promesas del Señor. Él hace la voluntad del Padre, que es lo que Jesús dice unos versículos atrás de esta parábola, versículo 21 del capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir Señor, Señor, apenas venir aquí. El reino de los cielos es de aquellos que obedecen a la voluntad del Padre, que obedecen. Entonces el sabio sabe que al final de todo la casa permanecerá de pie, no por su genialidad y habilidad, no porque se construyó una casa bacán, sino porque el fundamento es seguro, el sustento es firme, la roca sobre la cual construye es Cristo. Él depende de Él, no depende de sí. Mis hermanos, edificar sabiamente marcará la diferencia entre tener una casa en ruinas o una casa en pie a la hora de que vengan las pruebas. Ahora, es posible encontrar personas fuera de la iglesia, personas que no han edificado sobre Cristo y han construido vidas razonablemente sensatas, tienen lindas familias, son personas responsables, han tomado buenas decisiones en la vida, han sido sabios en un sentido práctico más que espiritual, han podido disfrutar de cierto bienestar, han cosechado el fruto de su esfuerzo, han podido gozar de cierta tranquilidad, aun cuando han enfrentado sufrimientos y dificultades. Esas personas tú las puedes encontrar fuera de la iglesia. ¿Por qué yo necesito edificar sobre Cristo si afuera de la iglesia hay familias inclusive mejores que la mía? Personas más decentes, con buenos hijos. Y yo creo que todos conocemos personas así. Esas personas que decimos, chuta, tan buena gente, pero solo le falta ser creyente. Ya han visto, ya conocen a las personas. Es posible pasar por esta vida teniendo relativa calma sin Jesús. Hemos visto esas personas, no se escandalicen con lo que les voy a decir.
Es posible navegar por esta vida sorteando tormentas con cierta habilidad sin necesidad de estar en Jesús. Pero eso también es necedad, porque al final de todo nada de eso servirá. ¿Por qué? Porque llegará para todos sin excepción la última tormenta. Y ninguna casa permanecerá de pie a menos que esté sobre la roca, a menos que esté sobre Cristo. La tormenta definitiva y final en la que Dios, el Dios del universo, ejecutará juicio. Ese momento en el que el mismo Señor recibirá a unos en su reino y a otros les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Palabras anteriores a esta parábola en el mismo capítulo 7 de Mateo. Ese momento en los que unos permanecerán y otros caerán. Hoy estás escuchando las palabras de Jesús. ¿Vas a ser sabio o vas a ser necio? Hoy es tiempo de responder y obedecer, porque llegará la última tormenta. Y en ese momento no habrá tiempo de reflexionar, no habrá tiempo de ponderar, buscar sabiduría o retroceder. Es ahora que hay que escuchar y obedecer. La casa sobre la roca permanecerá y no será por tu genialidad, obras o decencia. Será por la sólida, suficiente, eficaz y eterna obra de Jesús, nuestro Redentor, nuestra roca. Será por gracia y solo por ella. Y sabemos que saldremos ilesos de la última tormenta, porque Jesús pasó por ella en nuestro lugar. Él experimentó en su cuerpo el juicio que nosotros merecíamos. Él fue azotado en nuestro lugar para que podamos vivir en paz y en bonanza con Dios por la eternidad. Por eso sabemos que edificar sobre Cristo no tiene pérdida, no tiene fracaso. La pregunta es: ¿estás construyendo para fracasar o estás construyendo para permanecer? Y solo hay una manera de permanecer: aferrándote a Cristo por la fe. Construir sobre la roca no es justificación por las obras, no es que si yo hago una casa bonita sobre la roca voy a ser salvo. Justamente edificar sobre la roca es justificación por la fe, porque estamos por gracia sobre fundamento sólido que es Cristo. Y el costo de que Cristo sea nuestra piedra, nuestra roca sobre la cual podemos edificar nuestra vida, es que el mismo vino, se encarnó y sufrió en su cuerpo la tormenta de la ira de Dios, para que nosotros no tuviéramos que pasar por ella. Hoy es tiempo, hoy estás escuchando las palabras de Jesús. Sé sabio, considera, reflexiona y obedece. Unos permanecerán y para otros la ruina será estrepitosa. Que el Señor nos bendiga con su gracia.